Alégrate, Jerusalén, porque en ti serán congregadas todas las naciones. Grandes y maravillosas es todo lo que has hecho, Señor, Dios Todopoderoso. Muy buenos días, hermanas y hermanos. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de nosotros. Damos gracias al Señor en este nuevo día, en el cual el Señor nos está invitando a reflexionar, a meditar en el Evangelio de San Mateo. Este día la Iglesia está celebrando la cátedra de San Pedro en Roma. Como cristianos católicos también nos regocijamos todos, porque es desde allí, desde esa cátedra donde el pastor que Cristo Jesús quiso dejarnos, de donde viene para nosotros la santa doctrina, la doctrina fiel al mandamiento de Cristo. Así como el pueblo judío se alegraba cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido, así también nosotros hoy nos alegramos con toda la iglesia, meditando la palabra de Dios que este día se nos da en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 16, versículos del 13 al 19. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Y él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor por su palabra que en este día nos da. Hermanas y hermanos, que la alegría y el gozo de Cristo nuestro Señor habite en nuestros corazones. Estamos ya finalizando una semana, la primera semana del tiempo de Cuaresma. Hoy la Iglesia hace este alto, como decíamos al principio, para meditar en la fidelidad del Señor a través de los siglos, como lo vemos ahora en esta lectura a través del apóstol Pedro. Este día vamos a tomar, hermanos y hermanos, la reflexión meditando un poco sobre la personalidad de Pedro. Casi siempre cuando nosotros leemos este evangelio en el cual se nos pregunta: ¿quién es Jesús para nosotros? Muchos que ya estamos en un caminar hemos dicho: Jesús es el Señor de mi vida. Algo otros todavía tal vez tienen dudas. Mas sin embargo, hoy en este día nosotros, como Pedro, ratificamos esa palabra: tú eres el Hijo del Dios vivo. Y vamos a reflexionar un poco sobre la personalidad de Pedro. Porque a Pedro lo vemos casi siempre, siendo él el que responde a las preguntas que Jesús hace. Y ese liderazgo que Jesús le ve, aquella iniciativa que él tiene, aquella manera impetuosa de estar siempre atento al llamado que Jesús hace, a las preguntas que él hace, le hacen ver a nuestro Señor en aquel hombre que, sin tener una gran formación académica, educativa, educado, era un hombre sincero, un hombre que quería realmente seguirlo a él.
¿Cómo era Pedro? Era un hombre como uno de tantos de nosotros, como todos nuestros hermanos que conocemos. Sin embargo, había algo diferente en él. Había un deseo profundo de conocer a Dios, de seguir a Dios y de escuchar al Señor. Por eso cuando Jesús le llamó por primera vez, inmediatamente él dejó aquella red y lo siguió. A través de las Sagradas Escrituras vamos descubriendo la personalidad de Pedro, tanto en el momento en el que anduvo siguiéndole a Jesús, como después de que el Señor fue crucificado. Y vemos la diferencia entre el Pedro de antes y la diferencia del Pedro después de la venida del Espíritu Santo. Porque Pedro, como todos los apóstoles, el día en el que el Señor fue apresado, todos se dispersaron. Pedro también lo negó 3 veces y nos dice la Sagrada Escritura que él lloró amargamente su pecado, lloró su traición. Vemos el arrepentimiento sincero de aquel hombre, pero todavía lo vemos temeroso cuando le anuncian a aquellas mujeres que Jesús ya no está en la tumba, que Él está vivo, que Él ha resucitado. Lo vemos todavía temeroso, pero después de que vino el Espíritu Santo, vemos a aquel Pedro que lleno del Espíritu de Dios, levanta muertos, levanta tullidos, los toma de la mano, que es un hombre que predica. Lo primero que él hizo en aquel momento después de recibir el Espíritu Santo fue predicar con autoridad. Y nos dice la Sagrada Escritura que aquel día se convirtieron miles de hombres. Vemos la diferencia entre un Pedro y el otro después que el Espíritu de Dios se ha derramado sobre ellos. Cuando meditamos en Pedro, hermanas y hermanos, lo estamos haciendo también por todos los hombres que a través de la historia han venido teniendo la sucesión de Pedro en la iglesia. Hoy que se nos está haciendo recordar la cátedra de San Pedro, nos detenemos en la vida de Pedro y así podríamos detenernos en la vida de tantos pastores que para nosotros tal vez en el siglo XX, siglo XXI, algunos los conocimos, a otros tal vez no los conocimos, pero hemos leído sus encíclicas y vemos cómo el Espíritu Santo les fue poniendo tanta sabiduría en todo lo que nos han legado a través de los tiempos. Ahora quisiera también que cada uno de nosotros nos preguntáramos si el Señor hizo grandes cosas con Pedro, a pesar de que Pedro hubo un momento en el que el mismo Jesús lo reprende cuando le dice, apártate de mí, Satanás. Porque Pedro le estaba diciendo al Señor, no puede ser, Señor, que a ti te pase eso. Pedro estaba pensando como hombre. Y al pensar también nosotros, hermanos, cuántas veces el Señor a nosotros nos ve tal como somos. El Señor reprende todo mal pensamiento o toda mala actitud que pueda haber en nosotros, pero no a nosotros. El Señor reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás. El Señor veía que Pedro no estaba hablando en ese momento con el hombre que él acababa de decirle bienaventurado, sino que era el enemigo que estaba poniéndole aquellas palabras en su boca. Ahora nosotros, hermanos, que estamos en este caminar cuaresmal, preguntémonos, ¿cuántas veces podemos ser tentados durante este tiempo? Así también el Señor fue tentado en el desierto y muchas veces el enemigo lo tentó incluso a la hora de su muerte. Estaba el enemigo ahí, expectante, viendo de qué manera le hacía desistir del sacrificio que él estaba dispuesto a hacer
por cada uno de nosotros. Y cuando les digo que nosotros tenemos que preguntarnos cuántas veces nosotros también somos tentados a hacer determinado bien. A los que estamos ya en un servicio de comunidad, cuántas veces nos resistimos y decimos, yo ya no voy a seguir en este ministerio, o yo ya no voy a ir a este grupo de oración, o yo ya no voy a ir a esta asamblea, ya no voy a ir porque estamos muchas veces cediendo a las insinuaciones del maligno o a las concupiscencias de nuestra carne. Así también el Señor, como a Pedro le dio aquella autoridad, también a nosotros. Hoy el Señor quiere llenarnos de su presencia y de la fuerza de su Espíritu para que también sepamos rechazar todo aquello que no viene inspirado por Dios. Hoy la palabra que se nos propone es para nuestra reflexión y meditemos un poco en la fidelidad de Jesús. Como aquel Pedro después de que recibió el Espíritu Santo era capaz de discernir cuando el hombre estaba actuando por sí mismo o estaba actuando por el Espíritu de Dios. Como lo vemos allá en los Hechos de los Apóstoles capítulo 5, cuando él descubre aquel matrimonio que querían engañar a la comunidad en la venta de unas propiedades y les dice cómo pretenden engañar al Espíritu de Dios. Ellos pretendían engañar al hombre, a los apóstoles, mas no sabían que el Espíritu de Dios iba a reprenderlos a ellos en la persona de Pedro. Y aquel matrimonio, ambos murieron. Veamos cómo el Señor sigue siendo fiel a Pedro, asistiéndolo en todo momento de tomar decisiones, en todo momento en el cual iba a hacer una obra en su nombre. Ahora, hermanos, que estamos caminando en este caminar cuaresmal, pidámosle al Señor esa gracia de saber descubrir en qué momento nuestro caminar puede estar influenciado. Si queremos hacer un bien, hagámoslo, no dejemos que se influya el mal en nosotros. Si queremos someter nuestro cuerpo a un pequeño sacrificio, ofreciéndolo por tantas necesidades y por nuestra propia conversión, no dejemos que el mal influya sobre nosotros. En el nombre de Jesús, iniciemos y tomemos esa acción. Le pedimos al Señor hoy en este día la gracia y la fidelidad que tuvo con Pedro para que cada uno de nosotros también, esas promesas que el Señor nos ha dado, se cumplan en nuestra vida y esa fidelidad de Jesús nos asista en el momento de tomar nuestras decisiones. Que este caminar, hermanos y hermanas, de Cuaresma sea para nosotros lleno de bendiciones, que de los frutos de conversión personal y comunitaria que tanto esperamos y anhelamos, que como iglesia sepamos todos juntos unirnos en oración por las intenciones de nuestros pastores y así que como comunidad crezcamos en la caridad, en el amor, en la fe y en la esperanza, en esos dones y esas promesas que Dios nos ha dado como servidores o como parte de un pueblo de Dios que asiste a una parroquia y que la palabra que Él nos dé llene nuestros corazones de fortaleza para poder dar los frutos que Él espera. Le damos las gracias al Señor y la gloria para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, que como estuvo en aquel tiempo con Pedro y con todos los apóstoles, también esté con cada uno de nosotros hasta el final de nuestros días. Bendito sea el Señor, gloria y alabanzas a tu nombre, Señor. Amén y amén.